Biblias ahí a la mano. Vamos a retomar, los hermanos, donde nos quedamos. Vamos a ver hasta dónde avanzamos en este momento. Entonces, solamente para retomar, estábamos hablando pues de ese pasaje de Ezequiel 38, que les comentaba yo. A mí me parece muy impresionante por los términos que emplea para referirse a Israel. Un pasaje que se escribió más de 500 años antes de Cristo y sin embargo ya anticipaba que Israel iba a regresar a su tierra, que además iban a gozar de cierta paz, de una paz relativa, pero también, mis hermanos, de todo lo que se estaba gestando detrás de esa paz relativa. Mencionamos algunas naciones que en los últimos tiempos van a unirse con el anticristo para marchar en contra de Israel. Naciones como Turquía, como Libia, como Arabia Saudita, seguramente también Irán, este tipo de naciones. Les comentaba yo que la palabra griega empleada aquí es la palabra polemos, y que hace referencia más bien a una batalla, a una guerra que a una batalla. Realmente este movimiento en contra de Israel comienza 3 años y medio después de la firma del pacto de paz. Sin embargo, mis hermanos, esta guerra se extiende desde ahí hasta el regreso de Jesucristo, Bien, vamos a continuar. Si ustedes tienen su Biblia por ahí, les voy a pedir que volvamos al capítulo 24 de Mateo, que es el que nos está siguiendo como guía en todo este panorama. Capítulo 24 de Mateo. Y quiero que vean el versículo 9, ahí es donde estamos, versículo 9. Dice allí, entonces, si ya lo tienen, entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Observe ese versículo 9 y yo creo que va a tener mucho más sentido para usted ahora, después de todo lo que hemos comentado hasta aquí. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Sí, porque el pueblo judío vuelve a ser el pueblo de Dios. Los creyentes que hay en ese tiempo, bueno, ellos también. Dice, entonces, ahora ponga atención en el verso siguiente. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Ahora piensa por un momento en eso. Y luego dice el Señor, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Tal vez se pregunte a qué se refiere el Señor con eso de que tropezarán, se traicionarán y se aborrecerán unos a otros. Bueno, ya entendimos que el pueblo judío va a ser perseguido, que el anticristo, que todo ese grupo de naciones van a marchar en contra de ellos y se va a desatar la más grande persecución del pueblo judío que se haya visto. Pero ¿por qué este asunto tropezarán y se traicionarán y se aborrecerán unos a otros? Bueno, estuve meditando en eso, mis hermanos, y yo creo que la respuesta es muy simple y está allí en el versículo 11. Porque el engaño
mis hermanos, va a llegar a su máximo nivel en ese tiempo. Ya dijimos que el clima que ha reinado desde que Cristo vino por primera vez hasta que regrese por segunda vez ha sido de engaño religioso. Pero en ese momento, en esos días, el engaño va a llegar al nivel más alto que se haya visto también nunca. Y tanto los creyentes judíos como los creyentes gentiles serán bombardeados como nunca antes con la mentira y el error. Por eso es que muchos tropezarán, es decir, caerán en el engaño, se dejarán arrastrar por el engaño. Y otros se volverán en contra de sus propios hermanos y los traicionarán y los van a entregar a causa del engaño que va a haber en ese tiempo. Mire, una vez llegado aquí, quiero compartir con usted, y es una lectura larga, es parte de una conferencia que dio hace algún tiempo John MacArthur, pero vale la pena, créame. Le voy a pedir que la escuche con atención, es larga. Tal vez le llevemos la mayor parte del tiempo que tenemos para esa conferencia, pero creo que vale la pena. Y nos muestra, mis hermanos, que el tiempo está cada vez más cerca y cosas que antes no se pensaban y ni siquiera se incluían como cumplimiento de las profecías, se están comenzando a dar. Escúchelo, por favor. Tal vez haga alguna pausa para comentar algo en algún momento, pero si no, voy a seguir de corrido. Y es una lectura larga. Dice John MacArthur en esa conferencia: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No pueden llevar por mal camino a los elegidos, pero harán que los que no son verdaderos creyentes los sigan. Quiero hablar sobre eso por un momento, de modo que quizás les interese a ustedes. Siempre hay falsos profetas, falsos maestros, lo sabemos. Siempre hay personas que dicen ser Jesús, algunos más notorios que otros, pero hacia el final de la historia de la humanidad, en el periodo del tiempo llamado la tribulación, hay un cumplimiento específico de esta profecía que quiero que ustedes comprendan y que está relacionado con el Islam. La mayoría de las personas piensa que el Islam es una religión completamente distinta del cristianismo, sin conexión con el mismo. Que si alguien es musulmán, no tiene ninguna relación con el cristianismo. Y hay muchas religiones que no tienen conexión con el cristianismo, por ejemplo el hinduismo, el budismo y muchas otras más. Es sorprendente cuántas sí se conectan, porque Satanás quiere imitar y engañar y acercarse tanto a la verdad como pueda. Existen evangélicos confesos que piensan que los musulmanes no solo creen en Dios porque son monoteístas, es decir, que creen en un solo Dios, sino que piensan que los musulmanes piensan bien porque creen en Jesús. Lo hacen. Brian McLaren, un escritor herético de la Iglesia Emergente, en su libro El mensaje secreto de Jesús, dice lo siguiente: todos los musulmanes consideran a Jesús como un gran profeta. Una reevaluación del mensaje de Jesús podría proveer la plataforma en común para un diálogo religioso que es necesario con carácter de urgencia. Esta nueva evaluación de Jesús puede ser nuestro modo de salvar a muchas religiones, incluyendo al cristianismo, dice este evangélico, sugiriendo que deberíamos acercarnos más al Islam, a los musulmanes. Sigue diciendo John MacArthur: entonces, si queremos salvar al cristianismo y a otras religiones, necesitamos juntarnos, algo que debería ser fácil de hacer para nosotros, y podemos comenzar con los musulmanes debido a que ellos ya creen en Jesús. Un autor y orador popular, Tony Campolo, a lo mejor lo han escuchado por ahí por la red, dice:
Cuando escucho a los místicos musulmanes hablar sobre Jesús y su amor a Él, debo decir que se aproxima más al cristianismo del Nuevo Testamento que a la mayoría de los cristianos. No sé, mis hermanos, ustedes han escuchado hablar acerca de los musulmanes, han visto algún documental, han leído algún libro. Ellos, por supuesto, dicen que creen en Jesús y ustedes saben que ellos son muy estrictos en sus formas religiosas, al grado de que este hombre está sugiriendo que los musulmanes son parecidos a los cristianos del Antiguo Testamento que nosotros en la actualidad. Y dice John MacArthur, ¿de veras? Entonces, ¿usted cree que el Jesús musulmán es el mismo Jesús? Puedo ayudarles con eso, porque ellos describen a Jesús. El Jesús musulmán, es decir, la manera en cómo ellos ven a Jesús, el Jesús musulmán tiene un rol esencial en la escatología islámica. Los musulmanes tienen una escatología, en otras palabras, tienen una teología del fin. Ellos saben dónde irán, de acuerdo a sus escrituras. Permítame describirles al Jesús musulmán. Esto es de sus propios escritos, el Corán y la Sunna. Supuestamente el Corán es la palabra de Alá, en realidad es la palabra de Satanás, pero ellos creen que es la palabra de Alá. La Sunna son las palabras y las obras de Mahoma. El Corán constituye su escritura sagrada y la Sunna, a veces llamada Hadís, constituye su santa tradición. Su teología proviene del Corán y de la Sunna, así como la teología católica romana proviene de la Biblia y de la tradición, o el judaísmo del Antiguo Testamento y la tradición rabínica. Los musulmanes tienen dos fuentes de verdad autoritativa, que son esas. En su sistema, ellos tienen a Jesús. Jesús era un hombre, no era Dios. Él no murió, se fue al cielo como Elías. No murió, por lo tanto no resucitó. Él no murió, por lo tanto no proveyó una expiación para nadie, ya que nadie puede expiar a otro. Él es un hombre, es un profeta, nada más. Fue al cielo como Elías y ahora está en el cielo junto a Alá, esperando que Alá lo mande de regreso. En su sistema, este hombre, este profeta, Jesús, quien está ahora en el cielo, sin haber muerto, juega un rol fundamental en el fin de los tiempos, porque retornará del cielo sin haber muerto y regresará cuando Alá lo envíe. Cabe preguntar por qué Alá enviará a Jesús de regreso. Tiene muchos profetas para elegir. ¿Por qué enviar de regreso a Jesús? Respuesta: para que cuando aparezca pueda corregir a todos los cristianos que no entendieron quién es Él. La fuente de esto es el Corán y la Sunna. El gran evento de la llegada de Cristo o la llegada de Jesús es para que este profeta, este hombre, regrese a explicar a los cristianos que estaban equivocados, mal informados, que han interpretado erróneamente y piensan que Él es Dios que murió y resucitó y proveyó la expiación. Él regresará y lo esclarecerá. Y por cierto, cuando llegue aquí, se casará, tendrá hijos, morirá y será enterrado al lado de Mahoma. Ese es el Jesús de los musulmanes. En la escatología islámica hay tres grandes señales del fin de la historia. Algunas señales son menores, otras son más importantes. En su escatología, nuevamente citando exclusivamente sus fuentes, existen tres grandes señales del fin de la historia y cada una de ellas es un hombre. Permítanme que les hable de esos tres hombres. Primero que nada, el primer hombre que vendrá al final de la historia es el Mahdi. A veces es llamado el imán número 12. Cada vez que Ahmadinejad da un mensaje en Irán, le da la gloria al Mahdi, al 12º imán.
Él aguarda la llegada del Mahdi. ¿Qué viene a hacer? Escuchen atentamente. Viene a exterminar a aquellos que no adoren a Alá, que no se conviertan al Islam. Son identificados en sus escrituras como cerdos y perros. Y para establecer el reino mundial eterno dominante del Islam, eso es lo que él hará. El Mahdi o el guiado es el Salvador que tanto han esperado. Es quien establece el califato definitivo. El mundo debe seguirlo a medida que toma el poder, o él destruirá a los enemigos del Islam. Él vendrá y causará una guerra santa en la que ustedes se deberán convertir o serán asesinados por el Mahdi. Tendrá un ejército. Su ejército será numeroso e irá de nación en nación castigando a los incrédulos. Las escrituras sagradas del Islam dicen que este ejército llevará banderas negras, y en esas banderas negras habrá una palabra: castigo. El ejército iraní hoy en día utiliza banderas negras. Ellos quieren estar preparados para la llegada del Mahdi. Bueno, un paréntesis aquí, ¿se acuerdan de ese grupo que se llamaba ISIS? Grupo de terroristas que decapitaba a los cristianos. ¿Se acuerdan sus banderas? Son banderas negras también. Han escuchado seguramente lo han escuchado de esa forma tan radical de ser de algunos musulmanes. Yo me acuerdo cuando surgió y se dio a conocer por primera vez de este grupo de ISIS. Era ya de noche, yo creo como cerca de las 12 de la noche, estaba yo viendo en la televisión el noticiero, y me acuerdo que estaba este periodista, se me fue su nombre, les digo quién es, y él dijo, vamos a pasar un video. Dice, es un video fuerte, yo no lo he visto, solamente me dijeron que es un video fuerte. Ciro Gómez Leiva. Dice, lo vamos a ver, y lo pasan, ¿no? Y está un norteamericano de rodillas, vestido con un traje anaranjado, con los ojos vendados, y están ahí un grupo de hombres armados, y encapuchados, y aparece uno de ellos con un machete de este tamaño. Agarran al hombre de los cabellos y le piden que lea un mensaje que le ponen allí. Él lo lee, y en cuanto acaba de leerlo, aquel hombre le pone el cuchillo en el cuello y le empieza a cortar el cuello. Y yo no podía creer que lo estuvieran pasando en televisión, ¿no? Aunque fueran las 12 de la noche. Le corta el cuello, le arranca la cabeza y la pone así. Y en ese momento cortan allí, y Ciro Gómez Leiva dice, qué horrible lo que acabamos de ver. Después ese video estuvo en YouTube mucho tiempo, pero censurado. Eso es lo que hace, o lo que hizo ISIS durante mucho tiempo, durante bastante tiempo. Cada vez que llegaban a una aldea, ubicaban a los herejes, a los cristianos, y los degollaban, o los crucificaban, o los torturaban. Bueno, eso es solamente una muestra de lo que el Islam extremo hace con quien no comparte su religión. Destruyeron monumentos históricos valiosísimos, porque según su religión eran blasfemos. Llegaron a ciudades milenarias con construcciones de muchos años y las arrasaron, les pusieron bombas y las volaron, porque no estaba de acuerdo con el Islam. Bueno, solamente para que tengan idea, ellos ponían sus banderas negras con letras en árabe allí. Bueno, eso estaba profetizado en el Corán, de ahí lo toman. Sigo leyendo a MacArthur, solamente les hago el comentario para que lo tengan en cuenta. Sigue diciendo MacArthur, dice, él liderará el ejército de banderas negras. Primero a Israel, asesinará a todos los judíos, y luego establecerá su gobierno en el templo del monte de Jerusalén. Eso es lo que dice su literatura. Asesinará a los judíos y establecerá su gobierno en el monte del templo. De acuerdo a sus escrituras sagradas, el Mahdi traerá lluvia, viento, cosechas, abundancia y felicidad, de modo que todos lo amarán y nadie hablará de otro que no sea de él. Sus escritos dicen que en un principio el Mahdi vendrá y hará un pacto de paz con los judíos.
y con el occidente por 7 años. El reino del Mahdi durará 7 años, durante los cuales él establece el Islam en la tierra. Sus escrituras sagradas dicen que el Mahdi llegará galopando en un caballo blanco, e incluso dice en sus escritos, tal como dice en Apocalipsis 6, del 1 al 2. Saddam Hussein pintó murales de este Mahdi en un caballo blanco por todo Bagdad. Y él viene cargando una espada para matar a los infieles. Cuando el Mahdi llegue, descubrirá escrituras escondidas, que curiosamente estarán cerca del mar de Galilea, en donde habrá escritos ocultos, evangelios ocultos y una Torá oculta, los cuales serán las verdaderas escrituras que serán usadas por el Mahdi para enseñar a los judíos y cristianos que ellos estaban equivocados y que sus escrituras eran falsas. ¿Se imagina? Cerca del mar de Galilea llega este hombre, hace descubrimientos de rollos, y sale por ahí un rollo de Pablo, un rollo de Pedro, escritos, evangelios, y resulta que todo lo que usted sabe hasta ahorita estaba equivocado. Por eso se traicionarán unos a otros y tropezarán en aquel tiempo. ¿Sí entiende? Permítame resumir, dice John MacArthur. El Mahdi será una figura mesiánica. Será descendiente de Mahoma. Será un líder inigualable, extraordinario. Surgirá de una crisis. Tomará control del mundo. Establecerá un nuevo orden mundial. Destruirá a todos los que le resisten. Invadirá muchas naciones. Hará un tratado de paz de 7 años con los judíos. Conquistará a Israel y masacrará a los judíos. Establecerá la sede islámica mundial en Jerusalén. Gobernará por 7 años, estableciendo el Islam como la única religión. Llegará en un caballo blanco con poder sobrenatural y será amado por todos en la tierra. Si eso le suena conocido, es porque es la descripción bíblica precisa del anticristo, paso a paso. El anticristo de la Biblia es su Mahdi. Sabemos que el jinete del caballo blanco en Apocalipsis 6 es el anticristo. Ellos utilizan ese versículo para describir al Mahdi. ¿Por qué les estoy dando todo esto? Porque la descripción del Mahdi es exactamente la descripción bíblica del anticristo. La bestia de Apocalipsis 13. Y si ustedes realizan un estudio, se encontrarán que todos los detalles concuerdan a la perfección. El anticristo de la Biblia es el Salvador en el Islam y el conquistador mundial que establece un reino islámico universal. Y hay una segunda señal, una segunda persona, que es Jesús. El Mahdi no es Jesús. El Mahdi es mayor que Jesús. Y eso es importante para su sistema. Porque si tienen a alguien mayor que Jesús, entonces los cristianos estaban equivocados. Entonces Jesús regresará. Sí, los musulmanes creen que Jesús volverá. Ellos creen en el retorno de Jesús, pero no del verdadero Jesús, sino el Jesús del Islam. No Dios que no murió, no resucitó, no proveyó un sacrificio por el pecado, pero Él regresará. Él es un profeta que regresa y tiene un propósito cuando lo hace, que es ayudar y asistir al Mahdi. Regresa como un musulmán radical, llegará a un minarete cerca de Damasco y llegará sostenido por alas de 2 ángeles que lo traerán volando para encontrarse con el ejército del Mahdi en el este, el ejército de las banderas negras. Cuando Jesús regrese, le orará al Mahdi, que es más grande que él. Reconocerá al Mahdi como su Señor. Hará una peregrinación a la Meca, adorará a Alá y por lo tanto guiará a todos los cristianos a que le sigan y rechacen la noción que tienen de Jesús y le acepten como el Jesús real
que es nada más que un profeta y un hombre. Él establecerá mundialmente la ley Sharia. Será el más grande evangelista musulmán y el último testigo en el día de juicio contra los que no son musulmanes. En todas partes, los cristianos afirmarán que estaban equivocados, que el evangelio es incorrecto, así como el Nuevo Testamento, y que Él no murió, que no resucitó, que no es Dios, que no es el Hijo de Dios. Él mismo regresará y señalará cuán equivocados estábamos, corregirá todas las interpretaciones erróneas. Permítanme citar lo que dice su literatura. Él destruirá cruces. Eso es una metáfora de la destrucción de la iglesia. Un símbolo de la cristiandad que se coloca en la iglesia. Matará cerdos. Abolirá los impuestos para los que no son musulmanes, porque no habrá ninguno vivo. No se puede cobrar impuestos a los muertos. Y luego hará algo más. Matará al anticristo islámico. Luego morirá y será enterrado con Mahoma, pero no hasta que haya destruido la cristiandad, revelando quién es él realmente. ¿Quién es este? Comparen lo que él hace con lo que hace el falso profeta en el libro de Apocalipsis, los capítulos 13, 16, 19, 20. Hacen referencia a una bestia que surge de la tierra. ¿Se acuerdan? Lo que dijimos hace unas horas. El falso profeta que ayuda y asiste al anticristo, así como el Mahdi es la réplica exacta del anticristo. El Jesús profeta en el Islam es el paralelo exacto del falso profeta que ayuda al anticristo. ¿Se acuerdan lo que leímos en Apocalipsis 13? Hace grandes señales. Puede hacer descender fuego del cielo. Hace que una estatua cobre vida. Y según los musulmanes, esta figura es el Jesús de ellos que regresa para corregir a los cristianos que estaban equivocados. Sigue diciendo MacArthur, uno de sus escritos dice que él apoya la causa del Mahdi, que es su ejecutor, encargado de hacer que se cumplan las reglas del profeta del Mahdi y quien mata al anticristo. Eso nos lleva a la tercera persona. El anticristo aparecerá. Los musulmanes lo llaman el Dajjal. Es el gran impostor. Llega a la tierra sobre una mula, ciego de un ojo. Es un infiel. Este anticristo islámico hace falsos milagros. ¿Saben quién dice ser? Dice ser Jesús, el Hijo de Dios. Él dice ser una deidad. Intentará detener al Mahdi y al verdadero Jesús, pero el verdadero Jesús lo asesinará. Así ven ellos al verdadero Cristo. Nuestro Jesús es su anticristo. Nuestro anticristo es su redentor. Es una adulteración satánica completamente inversa. Citando sus escritos, el ejército de Satanás será dirigido por una persona que afirmará ser Jesucristo. Habrá una batalla. El Jesús musulmán peleará contra el falso Jesús y lo matará, estableciendo el Islam para siempre. La verdad es que el verdadero Jesús destruirá al anticristo y al falso profeta, estableciendo su reino para siempre. Esta es la mentira completa de Satanás, la dominación mundial de los musulmanes. Alguien preguntará si cuando pensamos sobre el futuro y lo que sucederá en el mundo, no tenemos un imperio romano revivido. Recuerden que la imagen en Daniel 2, al final del imperio mundial, tiene dos piernas. Y el imperio romano tenía el occidente y el oriente. Si ustedes conocen la historia, saben que básicamente la parte occidental del imperio romano se disolvió y el oriente sobrevivió durante 1000 años o más. De modo que 60% de lo que en el tiempo del Nuevo Testamento era el imperio romano está ahora, hoy en día, bajo el control musulmán. La gran mayoría del imperio romano en el Nuevo Testamento está hoy bajo el control musulmán y el Islam
se está expandiendo por el occidente en Europa rápidamente. En la descripción de Ezequiel 38 vemos un retrato del anticristo, Gog, y un listado de 8 naciones que forman una coalición a favor del anticristo. Las 8 son naciones musulmanas, todas ellas hoy en día, y rodean al Mediterráneo hasta Libia. En Apocalipsis 17, versos 9 al 11, dice que había 6 reinos, luego un séptimo y por último un octavo. ¿Cuál es el séptimo? Se ha discutido mucho sobre esto. Bien puede haber sido el imperio turco otomano, que duró 500 años y no se desmoronó sino hasta la era moderna. El imperio turco fue el último califato, concluyó en 1923 y están esperando la restauración cuando llegue el Mahdi. Entonces, al final, alguien dirá, yo soy Jesús, y alguien más también dirá, yo soy Jesús. ¿Ustedes a quién le creerán? Eso es una de las formas de engaño que surgirá hacia el fin y que aún ahora ya está engañando a la gente. Hay todo un mundo de musulmanes que cree que Jesús es alguien que no es, y por ende rechazan al verdadero Jesús. No se engañen. Hay muchos musulmanes engañados acerca de la persona de Jesucristo. Ustedes no pueden adaptar eso diciendo que es maravilloso como ellos aman a Jesús. No lo aman. Cualquier otro Jesús que no sea el verdadero no es Jesús. Y si ustedes adoran a alguien distinto del verdadero Jesús, están condenados. Aquí termina esta porción de una conferencia de John MacArthur. Es increíble, mis hermanos, lo que el Corán dice y lo que la Sunna dice. Exactamente es una copia a la inversa de las profecías bíblicas. ¿Sabían eso? Tal vez antes no se le daba mucha importancia porque el Islam durante muchos años, estuvo ahí recluido en sus propias naciones. Pero hace unos años comenzó a haber una emigración importante hacia Europa. Al grado, mis hermanos, que ya es algo preocupante para los europeos. En Francia, por ejemplo, se piensa que el 6% de los franceses ya es musulmán. En parte por los que han emigrado y en parte porque la religión se está expandiendo. Y eso que Europa es atea. 6% es mucha gente y les preocupa. Otra nación que abrió sus puertas a los musulmanes es Alemania. Su primera ministra, Angela Merkel, dijo, sí, que entren. Y empezaron a llegar musulmanes de las naciones que están en guerra, porque ellos siempre están en guerra, y comenzaron a entrar a Europa. Ya en la antigüedad, los árabes, los musulmanes conquistaron Europa, y hoy están volviendo otra vez a Europa. Tal vez se acuerden de algunas de las masacres que ha habido de musulmanes hacia los europeos. ¿Se acuerda de una discoteca en Francia? Una discoteca de gays donde se metieron algunos hombres y mataron a cerca de 150 personas. Que incluso Facebook publicó por ahí una banderita de Francia para que usted la pusiera en su Facebook si la quería poner. ¿Se acuerda de ese diario que se atrevió de burlarse de Mahoma? Y llegaron los terroristas y mataron ahí a la gente que estaba en aquel diario. Y una y otra. ¿Sabe por qué? Porque los musulmanes son así. Los que son radicales son altamente agresivos, calificados incluso de terroristas, y están inundando actualmente Europa. Eso es lo que está pasando ahorita. Entonces, mis hermanos, estamos en un tiempo donde se está buscando que Israel entre en un pacto de paz. Está habiendo disturbios exactamente ahí donde está el monte de los lamentos. Y usted sabe que el bombardeo que hubo de Hamas fue a raíz de esos disturbios allí en el monte del templo, donde está el muro de los lamentos. Y los judíos ya quieren que sea quitada esa mezquita para construir su templo, pero los musulmanes, 1.000 millones de musulmanes, tienen aquel lugar como su segundo lugar más sagrado después de la Meca solamente. Pero ¿sabe qué? Va a pasar. Va a pasar.
Los judíos ya tienen preparados todos los utensilios para volver a la era de los sacrificios. Ya tienen identificadas a las tribus de Israel y sobre todo a la tribu de sacerdotes que se va a hacer cargo de los sacrificios nuevamente. ¿Saben qué es lo único que falta? Que se construya el templo. Y para eso es necesario que los musulmanes decidan darle oportunidad al pueblo judío de que eso pase. Solamente falta una persona que los convenza. Pero los musulmanes también al mismo tiempo están invadiendo Europa. Eso ya está pasando hoy en día. Así que piensen por un instante qué tan cerca estamos del principio de dolores. Estamos, mis hermanos, cruzando por el medio de una pandemia. Nos ha tocado pasar por terremotos hace algunos años. ¿Y sabe qué? Esto va a ir en aumento, se va a ir intensificando. Y mientras el escenario mundial se va preparando y van saliendo a la luz, mis hermanos, cosas nuevas que seguramente estaban allí en la Biblia, pero ahora van tomando un sentido nuevo para nosotros. Así que por ahora, mis hermanos, piensen esto. Pudiéramos estar más cerca de lo que usted se imagina, del rapto de la iglesia y como consecuencia del regreso visible de Cristo. Mire, vamos a dejarle por hoy hasta aquí porque quiero que se quede con todo esto, que lo piensen. El día de mañana daremos algunas recomendaciones de qué debemos hacer, qué nos dice la Biblia que deberíamos hacer a la luz de todo esto, cuál debe ser nuestro comportamiento nosotros como cristianos, ahora que estamos viviendo este tiempo, donde comienza, mis hermanos, el panorama a tomar forma cada día más. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y yo creo que esa es la parte que yo quiero que se lleven de este campamento. Mañana hablaremos un poco de eso, lo que nos dé tiempo en una hora. Y con eso, bueno, llegaremos al final de toda esta serie de conferencias. Mis hermanos, vamos a dejarle por ahora hasta aquí. Voy a dar un breve tiempo para preguntas o comentarios y vamos a terminar.